Qué bueno que está con nosotros ya el abogado Manuel Fermín, abogado experto en materia constitucional. Manuel, gracias por interrumpir tu mañana, tu actividad mañanera, matutina, para ayudarnos a comprender qué va a pasar en las próximas horas en La Vega, qué tan legal podría ser o no que Amparo Custodio asuma la posición después de que renunció a ella y después de que el Consejo de Regidores el pasado 6 de noviembre echara para atrás de una manera u otra su renuncia. ¿Es eso legal? ¿Es eso factible? Aquí nos han dicho incluso que Amparo Custodio podría prevaricar en caso de aceptar esta función. Bueno, muy buenos días. Buen día. A ti, Catherine, a mi querido amigo Federico y pues a mi amiga Yanesi también. Bueno, la situación de La Vega pues es un hazmerreír jurídico, porque, bueno, yo creo que el mismo Federico hablaba de una desrenuncia en uno de sus artículos, ¿no? que siempre leo en el listín. Hablaba de una desrenuncia, que es una cosa atroz desde el plano legal, porque la renuncia que ella comunicó al Consejo de Regidores hizo efectiva la misma. Es decir, no obstante el Consejo de Regidores la aprobara, que ya es un hecho, digamos, que consuma por completo ese acto de parte de ella, de la entonces vicealcalde, pero la sola comunicación, la notificación de su renuncia al Consejo de Regidores hacía efectiva esa renuncia. Por consiguiente, eso deviene en una situación jurídica consolidada en el tiempo. Ya no hay forma de deshacerla. De forma que lo que ha hecho el Consejo de Regidores pues es una cosa totalmente absurda, que pues deviene en una nulidad de pleno derecho, que para algunos incluso se habla de lo que es la inexistencia de ese acto. Es decir, es un acto tan de una viciado, de una nulidad tan grave, que para muchos tratadistas esos son digamos, los actos que se consideran incluso inexistentes desde el plano jurídico. De forma que yo lo que veo es, insisto, una actuación total y absolutamente ilegal, pues que obviamente traerá consecuencias nefastas. Y esas son las cosas, señores, cuando se intenta desconocer la expresión del voto popular. Porque para eso es que digamos, se establece la función, el rol del vicealcalde, para asumir ante una renuncia que en este caso se dio con el alcalde, que también desconoce la voluntad popular, pero bueno, es para eso, ¿no? Para que funcionase entonces como su sustituto. Pero cuando se hace una cosa como esta, pues evidentemente que se vienen este tipo de situaciones. Manuel, gracias por la llamada para poder esclarecer un poco a esta hora, donde apenas dentro de 1 hora y 12 minutos la primera Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Paz de La Vega estará conociendo este amparo preventivo sometido contra el Consejo de Regidores. Pero 2 horas después, ese mismo consejo le estará tomando juramento a la alcaldesa, a la probable alcaldesa. ¿Cómo se solapan en términos procesales ambos actos? O sea, uno está a las 9, donde se supone que no se puede comenzar el de las 11 si el de las 9 en audiencia no es conocido y fallado. ¿Cómo se da ese proceso? Bueno, en principio existe el llamado amparo de extrema urgencia, que, digamos, pudiera ser una solución, una vía procesal efectiva, sobre todo porque en materia de amparo se prevén lo que son las llamadas medidas precautorias, que permitirían que el juez de amparo, en el curso del proceso, en el curso de la instancia, dicte una medida, por ejemplo, suspendiendo u ordenando al Consejo de Regidores, en este caso, que se abstenga de producir ese acto hasta tanto culmine el proceso de amparo.
eso en virtud del artículo 86 de la ley 137-11. Eso es perfectamente posible. De manera que si el juez de amparo, apoderado del caso, digamos, se le plantea ese mecanismo de la medida precautoria, en aras de garantizar, insisto, la tutela judicial efectiva, yo creo que sería lo más justo, lo procedente en este caso, para evitar que el amparo pierda objeto. Porque si se diera, durante el conocimiento de la audiencia, se diera la juramentación, que es lo que de seguro se busca, pues entonces el amparo va a perder objeto. Y yo creo que lo pertinente sería esto, ¿no? Que se diera una medida precautoria para que el amparo se pueda conocer previo a esa juramentación. Y en caso de que no ocurra eso, Manuel, que estás diciendo, y el tribunal quizás no emita una medida que mande a paralizar la decisión del Consejo de Regidores y finalmente amparo hoy a las 11 termina siendo juramentada bajo un esquema que, según tú has descrito, es ilegal, ¿cuál sería el próximo paso desde el punto de vista jurídico? Bueno, desde el punto de vista jurídico, curioso, ¿no?, que el nombre de amparo sea ese. El amparo de amparo. Porque sería, lo que se va a dejar es una especie de desamparo, ¿no? Al electorado que votó en un sentido, pero también en este caso a la legalidad. Pero ya ahí lo que procedería sería una acción posterior en nulidad de esa designación. La designación en esos términos sería un acto administrativo que pudiera ser tutelado. Lo que habría que determinar es, a propósito de estos contratiempos que se han dado en la jurisdicción electoral, y Yanesi, tú que le has dado mucho seguimiento, ¿no?, a ese tema de a veces cuán confuso resulta determinar cuál es la jurisdicción competente o no. Si la jurisdicción electoral, en este caso el Tribunal Superior Electoral, o si, digamos, la jurisdicción contencioso administrativa. Son de las cosas que habría que determinar también, pero evidentemente ese acto está revestido de nulidad absoluta. Manuel, finalmente, en el derecho, en buen derecho, y bueno, evidentemente hay muchas lecturas sobre lo que se debió hacer una vez se creó esta situación con la que podemos o no estar de acuerdo. Hemos dicho acá que es una vulneración de la voluntad de la gente, ¿no? Ese cambio de Kelvin Cruz a ser ministro de Deporte. Y no ha pasado nada más con Kelvin Cruz y no ha pasado nada más con este gobierno. Eso ha pasado en otras ocasiones, eso hay que dejarlo claro. Que aquí con la voluntad popular se hace lo que les da la gana. Pero ojo con esto. ¿Qué era lo que, en tu juicio, debía pasar con los instrumentos legales con los que contamos? Ya decíamos que FIJUS y otras organizaciones, por ejemplo, el bufete de abogados Jorge Prats había dicho, miren, creemos que lo que finalmente conviene es una elección. Pero hay quienes dicen que no, que lo que correspondía era el transitorio, que eso era lo legal. ¿Qué crees tú? Bueno, yo en un principio veía como la solución más apegada al ordenamiento, que el presidente de la República interviniese con la designación. Porque, y eso era, no digo que no fuese cuestionable, claro. O sea, había un tema ahí de mucha discusión, pero la verdad es que la ley 176-07, que sí es una ley preconstitucional, porque es una ley que digamos, precisa de una adecuación a la Constitución posterior de 2010. Pero, aún así, la ley se presume constitucional, se presume válida hasta tanto no se decrete su inconstitucionalidad o no se derogue, en todo caso. O sea, se presume válida, se presume vigente, como es así, ¿no? Entonces, ahí hay confusiones dentro de la misma ley, pero en el procedimiento que tiene que ver con la designación de los alcaldes,
ahí había una previsión que establecía que el presidente de la República, que es quien históricamente ha ejercido una especie de tutela sobre las administraciones locales, podía proceder con la designación, porque así se consigna en la ley. Algunos sostenían que eso, digamos, tenía una lógica con base a la Constitución de 2002, y digamos que es cierto. Sin embargo, el texto de la ley está ahí. Entonces, por eso yo decía en su momento de que esa podía ser una solución más limpia, digamos, que las otras que se han planteado. O por lo menos que el camino que se eligió con posterioridad, que es este, el que hoy estamos finalmente viendo. Pero, sin lugar a dudas, desde el punto de, bueno, ya con todo el atolladero que se ha armado, Sí. O sea, yo dudo mucho que el presidente de la República Vaya a hacerlo, vaya a hacerlo. Oye, una ¿no? cosa. Por eso. Oye, una cosa, Manuel, y perdón que te interrumpa allí. Cuando ocurren este tipo de situaciones, uno se pregunta si cuando se tomó la decisión se consultó previamente a abogados. Bueno, el gobierno tiene un equipo de abogados importante, sólido. Ahí están Toliano, ahí están todos los abogados, Polanco. O sea, hay muchos abogados a los que el gobierno les consulta. Tú que eres abogado, que se conocen, no me digas nombre, ¿esto se consultó de manera temprana? Mira, vamos a hacer esto, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cuál es el mecanismo legal que nos puede avalar? ¿Eso pasó o no? En lo que a mí respecta, yo particularmente pienso que no hubo una consulta previa, seria al menos, sino que se trató más bien de una jugada política, que se intentó de último minuto y como suele ocurrir cuando no se prevén las cosas, sobre todo manejándose temas de poder, temas muy importantes desde el punto de vista democrático, de la opinión pública, algo que yo sé que ustedes destacan mucho. Cuando esto no ocurre, pues suceden cosas como estas. Esto es un verdadero desastre institucional, que se origina justamente en una falta de previsión. Claro. No sé quién fue el autor, obviamente, de esto, pero yo estoy completamente seguro que ni la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo intervino en eso, ni un abogado, digamos, serio, que en efecto perfectamente pudo haber sugerido una solución definitivamente mejor que esta que se ha tomado, y sobre todo muchísimo mejor que lo último que se ha suscitado, que es esta, como dice Federico, desrenuncia. Claro. Manuel, entonces finalmente, como cerrando, lo de la juramentación y la resolución de la desrenuncia es nulo. Eso es jurídicamente nulo, el pleno derecho, para mí es un hazmerreír jurídico. Un hazmerreír jurídico. Bueno, gracias, a Manuel. Manuel Fermín, que ha Gracias por conversado habernos con Gracias a ustedes. Un abrazo. Vale, vamos a irnos a una pausa y venimos enseguida.